Hoy en día mucha gente se ha criado en la iglesia o fuera de la iglesia y ha tenido una experiencia negativa en cierto sentido en donde lo ha alejado de la iglesia. Una experiencia personal o simplemente viendo desde afuera otras personas observando. Hay cosas que a muchos de nosotros nos aleja de querer ir a un edificio al cual le llamamos iglesia. Entonces, la pregunta es, porque la mayoría de los cristianos van para la iglesia y la iglesia se le dice ser la casa de Dios. Entonces, la pregunta es, si tú eres cristiano o quieres ser cristiano, estás buscando de Dios, ¿hay, hay que ir para la iglesia? ¿Estamos obligados a ir para la iglesia? Bueno, de eso vamos a estar hablando aquí hoy en este contenido, en este canal de YouTube de Mi Bushido. Dale like, suscríbete y comparte este contenido. Bueno, primero voy a quitarme esto porque a veces yo digo, va, hacerlo con los audífonos para escucharme, esto que sí lo otro, pero se escucha como que es raro aquí. Así que verá, yo hablo aquí con ustedes. Anyway, quiero tocar varios puntos de este tema. La primera pregunta, mi primer punto que tengo aquí. ¿Es pecado no ir para la iglesia? ¿Es pecado? Esa es la pregunta. ¿Es pecado no ir para la iglesia? ¿Estamos obligados? Entonces, primero que la realidad del asunto es que no es un pecado faltar el domingo en la iglesia. No es un pecado faltar el sábado, ¿verdad? Si vas a una iglesia que son los sábados, o el viernes, o el miércoles, o lo que sea. No estás cometiendo un pecado. Pero un patrón de no ir o ir a la iglesia sí afecta en cierto sentido nuestra relación con Dios. Y, voy a poner esto acá. Ese es el tema que quiero hablar. Entonces, esto viene porque realmente hay mucho rencor hacia la iglesia. Hay mucha gente que, como dije al principio, han tenido unas experiencias malas. Yo mismo he tenido experiencias que han sido tentación para yo alejarme de la iglesia. Yo soy una persona que sí voy para la iglesia, voy, me gustaría decir que voy todos los domingos, pero no necesariamente todos los domingos, en el sentido de que, no sé si falto un domingo porque estoy en otro país o lo que sea, whatever. Pero el punto es que soy alguien que atiende a la iglesia. Y soy una persona que también ha sido herido por la iglesia. Yo no me crié en la iglesia, pero cuando yo era chiquito, pues mis padres trataban de vez en cuando de empezar a asistir a la iglesia y vi muchas cosas que me encantaban y otras cosas que no me encantaban, que me herían. Y entonces cuando yo acepté a Cristo, que eso es otra historia, otro testimonio para otro video, años después yo fui herido por la iglesia, vi cosas en la iglesia y pasaron cosas en la iglesia entre los hermanos cerca de mí y hermanas y conmigo personalmente que realmente me molestaron un montón y tuve rencor, una molestia, frustración en contra de la iglesia al punto de que me fui y por mucho tiempo no quise volver. Y comparto eso porque quiero que el que me esté escuchando sepa que yo entiendo cómo se siente eso. Pero hay que formar una base y hay que ver que la raíz no puede ser una raíz de corrupción, no puede ser una raíz de frustración, una raíz de rencor hacia el razonamiento a lo cual te lleva a una conclusión. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo llegar a una conclusión de que no voy a ir, no quiero ir para la iglesia, no quiero asistir a la iglesia porque tengo este rencor. No podemos dejar que el razonamiento, la raíz de eso sea algo negativo para algo que quizás puede ser que sea de Dios. Porque, ¿y si Dios te dice a ti, no, tú tienes que ir para la iglesia? ¿Y si te enseño en la Biblia que Cristo nos manda ir para la iglesia? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Y si se supone que estamos yendo para la iglesia y a, a causa de que no está yendo a la iglesia, no crea esa comunidad, esa relación con Dios, entonces el día que tú te enfrentes con Dios, ¿cuál va a ser tu excusa? Tú le vas a decir a Dios, Señor, es que aquel hizo esto, aquella hizo aquel, y pues hermano, me molesté y me quise ir.
¿Y si Dios te mira y te dice, pero es que no hay excusa? Tú rechazaste mi mensaje por lo que hizo aquel. Tú rechazaste lo que yo te mandé a hacer por las acciones del otro. Entonces, es un pensar pesado. Por eso es importante este tema para mí. Y ya que estamos hablando de la raíz de lo malo, de que tenemos un pensar negativo hacia la iglesia, quiero darle un 360 a eso, o un 180, y demostrarle de que realmente la iglesia ha hecho más bien que mal. Y los seres humanos a veces tenemos la costumbre de que nos enfocamos más en lo malo. Una persona puede estar ahí por nosotros 40 veces, pero si 5 veces nos falla, a veces si una vez nos falla ya son unos traicioneros. Pero wow, y todo lo que hizo la persona por uno. Y por un momento de imperfección, un momento que cayó en una tentación y hizo algo que a ti no te gustó. Y no estoy hablando de una traición de que se acostó con tu mujer. Estoy hablando de cosas más leves. Pero la realidad es que sí, en la iglesia pasan cosas como pastores que cometen adulterio, personas que roban dentro de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de pastores, porque esto yo no voy a estar aquí echándole fan a los pastores y a los sacerdotes como mucha gente hace. A veces son la gente que están en la iglesia. A veces son los mismos que critican la iglesia los que están haciendo el mal de la iglesia. ¿Entiendes? Pero vamos a quitarnos esa venda de negatividad, esos óculos de negatividad, y vamos a ponernos los óculos de positividad. Y vamos a ver todo el bien que la iglesia ha hecho a través de los años y los años y los años, desde los tiempos de Cristo, en donde comenzó la iglesia católica, donde la palabra católica simplemente significa universal. En esos tiempos no había una división, simplemente había una iglesia dirigida por los discípulos y a través de los años, ¿verdad? Seguida por otras personas, discípulos que crean discípulos. Entonces, para darles unos ejemplos breves, a través de la historia, la iglesia fueron los que inventaron y crearon los hospitales. Y los hospitales, claro que sabemos que es un sitio donde mucha gente encuentra sanidad a través de doctores, donde se estudia medicina, donde se hacen cirugías. Muchas cosas que han salido positivas, donde tratamos pacientes de cáncer y asuntos bien frágiles. La iglesia también creó el concepto de las universidades, de tener estudios. Y eso es algo también positivo, aunque claro, ahora hay escuelas, ¿verdad? Que podemos verle cosas negativas, pero la esencia era el estudiar ciencia, el estudiar matemática, el estudiar un bachillerato, un doctorado en algo donde se podrá crear una profesión, incluyendo medicina y ser doctor. Y ese concepto de la universidad fue creado por la iglesia. Y eso es algo mayormente positivo para el mundo. Vemos cómo iglesias han ayudado en momentos de desastre, en momentos como en COVID, en momentos como en huracanes, en momentos como en terremotos, en momentos de fuego, en momentos de que a un hermano se le murió a alguien, un familiar o un marido, una esposa, a un hermano que se siente solo, un hermano que está en silla de ruedas, enfermo. La iglesia ha estado ahí para orar por ellos. Muchos ejemplos, muchos más son los ejemplos buenos que los ejemplos malos. Sí, hay sacerdotes, hay pastores que han violado niños, que han cometido adulterio, pero hay más pastores y más sacerdotes que han podido traer sanidad, han podido traer liberación de espíritus malignos, de demonios, han podido traer restauración a matrimonios, restauración a personas que se querían quitar la vida. Y a través de un pastor que les predicó, a través de ellos fue que Dios le habló. A través de música creada por la iglesia, música evangélica, música de alabanza, música cristiana de todo tipo de género.
Y hay diferentes tipos de iglesia para diferentes tipos de personas, para diferentes tradiciones y culturas. Y a través de la iglesia se han preservado muchas reliquias de los tiempos de Cristo. Se han preservado muchos mandamientos, muchas enseñanzas, muchas tradiciones que han habido desde el principio de los tiempos de Cristo, desde antes de Cristo. En los templos, como el Viejo Testamento, el Torá y hacia el Nuevo Testamento, todo lo positivo, mano. Son tantas y tantas las cosas que yo puedo hacer un video entero simplemente hablando de todo lo bueno de la iglesia. Pero no. Nos molestamos por lo que hizo aquel, porque aquel pastor pidió dinero y a mí me incomodó. Y todas las familias en donde esos mismos pastores le han donado dinero a familias que han perdido su hogar, a familias que han perdido a familiares, a familias que han perdido su carro. Yo he sido testigo de personas que han sido restauradas financieramente. No sé si así se dice, financieramente. Restauradas en el sentido de monetario a través de la iglesia. Personas que no tienen comida en su nevera y la iglesia, mi iglesia personalmente, le han hecho la compra entera y le han dado seguimiento hacia esas mismas personas. Son 40,000 veces más las cosas buenas que las cosas malas de la iglesia. Así que, primero tenemos que, antes de hacernos la pregunta de que si deberíamos de ir para la iglesia o no, si hay que ir o no, asegurarnos de que la raíz de la pregunta no es por un rencor que nosotros tenemos. O no necesariamente la raíz de la pregunta, sino que la raíz de la contestación hacia la pregunta no sea por algo negativo. No sea por algo que el mismo diablo te está poniendo en tu cabeza para alejarte de Dios. Ahora, la pregunta realmente no es si hay que ir para la iglesia, sino si deberíamos de ir para la iglesia. Eso realmente es la pregunta. Ahora hay que establecer otra cosa. ¿Qué es la iglesia? Si nosotros vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahí está lo que es la iglesia. Porque pensamos en la iglesia y muchas veces pensamos en el templo, el edificio. Y realmente la iglesia no es el edificio. Claro, el templo es el templo, el edificio es el edificio, pero realmente la iglesia son las personas que están debajo del cuerpo de Cristo. Las personas que están en Cristo, todos somos iglesia. Y a veces está la mano aquí, dándose manoplazo aquí al brazo acá. Hermano peleando con hermano, hermana peleando con hermana. Mucha división. Y eso lo entiendo y eso es un problema que quizás tendremos para siempre, pero se puede ir solucionando poco a poco. Un granito de arena a la vez. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si estás en Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, de Cristo. Pero el problema que estoy viendo es que mucha gente quiere la cabeza sin el cuerpo. Quiere el brazo sin la pierna. Mucha gente quiere a Cristo, quiere seguir a Dios, buscar de Cristo, pero no quieren el cuerpo. No quieren ir para la iglesia. Dicen, Dios es primero en mi vida, pero no quieren ir para la iglesia. Quieren a Cristo, quieren la cabeza y no quieren al cuerpo. Tú no puedes tener la cabeza sin el cuerpo. Tú no puedes pretender que toda la función de la que fue creada el cuerpo de Cristo esté en funcionamiento sin el cuerpo. No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Entonces, como dije, la pregunta realmente debería de ser si deberíamos ir para la iglesia. Y más allá de la pregunta, de esa pregunta, de que si deberíamos ir para la iglesia, me surge una segunda pregunta. Y es si le agrada a Dios que nosotros vayamos para la iglesia. Porque muchas veces pensamos en qué nos agrada a nosotros.
No, yo no quiero ir para la iglesia porque es que no quiero, a mí no me agrada, no me gusta ir. Ok, pero ¿qué le agrada a Dios? ¿Porque tú vives para ti o tú vives para Dios? Hay que establecer el fundamento aquí. ¿Para quién tú vives? ¿Tú vives para el placer tuyo, para lo que a ti te dé la gana, para tu agrado o para lo que Dios mande? Porque ahí si Dios te manda a ir para la iglesia todos los domingos sin fallar, pero tú no quieres, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa o vas a obedecer lo que Dios te dice? No estoy diciendo que eso es lo que Dios está diciendo, sino que estoy haciendo un autoexamen. Hay que autoexaminarnos en cuáles son nuestras condiciones espirituales y cuáles son nuestras intenciones con la pregunta de que si deberíamos ir para la iglesia o no. Entonces, ¿tú vives para agradar a Dios o vives para tu carne? Y otra pregunta que me surge más allá de este tema que estamos tocando es ¿qué haría Cristo? Porque bien establece la Biblia que deberíamos tratar de ser como Cristo. Deberíamos de buscar la perfección en Cristo. Deberíamos de imitar a Cristo. Por eso es que muchos cristianos que están hasta en los brazaletes, what would Jesus do? Tienen esa frase de ¿qué haría Cristo? Entonces pregúntate, con todo en tu vida, pero ahora estamos hablando específicamente de que si deberíamos ir para la iglesia. Pregúntate, ¿qué haría Cristo? ¿Cristo iría para la iglesia? ¿Cristo iría todos los domingos o los sábados? ¿Cristo buscaría toda oportunidad de poder ir para un servicio, para alabar al Padre, para escucharlo, predicar un mensaje? ¿Qué haría Cristo? Pues fíjate, Cristo, según lo que vemos en la Biblia, se pasaba en los templos. O sea, en otras palabras, Cristo iba para la iglesia. Claro, la iglesia como lo conocemos ahora, la industria o el mundo de la iglesia era un poquito diferente en esos tiempos. En esos tiempos eran los templos. Y a Cristo desde chiquito lo vemos yendo a los templos. Muchas veces para dar una palabra a él mismo. Pero el punto es de que estaba la idea de que vamos para la iglesia, de que iban para la iglesia. Era parte de la tradición, aparte de Cristo, sino de los judíos, de ir para el templo y aprender el Torá. Y Cristo desde chiquito hacía eso. Él sabía el Torá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mira este versículo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Lo leo otra vez. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ok, espérate un momento, una pausa. Si a usted le está gustando este contenido, entonces hazme el favor, dale like y suscríbete a este canal de YouTube de Mi Bushido. Y si realmente tú quieres apoyar a lo que estamos haciendo, me quieres ver con otro microfonito para otro invitado, con otra cámara, otro ángulo, para que me vean más lindo de por acá. Entonces, deme una donación. Puede donar, puede dar una ofrendita, puede aportar monetariamente a través del PayPal mío, el Cash App, el Venmo o el Zelle. Y debajo de cualquiera de esas plataformas que tú quieras escoger, simplemente búsqueme por el email alessielsamurai@gmail.com. ALEC elsamurai@gmail.com. Regresamos a nuestro contenido. Mira lo que está diciendo la palabra. Mira lo que está diciendo en el libro de Hebreos. No dejemos de congregarnos. Cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves todas las cartas de Pablo hacia Corintios, Romanos, Hebreos, todos estos libros que son cartas que Pablo le está escribiendo a las iglesias, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de los romanos en Roma. Entonces vemos que la iglesia
es algo que ha estado desde esos tiempos, desde el principio. Y aquí nos está mandando a no dejar de congregarnos. Familia, no deberíamos de dejar de congregarnos. No deberíamos de dejar de ir para la iglesia. No deberíamos de dejar de buscar una comunidad entre hermanos, entre cristianos. La iglesia es un lugar de que podemos ir todos juntos a adorar al Señor y a escuchar la palabra de Dios. Es algo que Cristo dejó aquí para nosotros poder seguir congregándonos, creciendo, ser discipulados y predicar su evangelio. Pero más allá, para seguir siendo el cuerpo de Cristo, para ser su iglesia aquí en la tierra mientras Él está sentado a mano derecha del trono. Entonces, cuando ponemos todos esos puntos en nuestra mente, en nuestros cálculos, en nuestros razonamientos, diría yo no sé, diría yo que le agradaría a Dios de yo congregarme en la iglesia. Ahora, no estoy hablando de religión en el sentido de que si fallas el domingo, pecaste, perdiste tu salvación. Eso no es lo que estoy hablando. Esto no se trata de que, oh my God, hay que ir el domingo porque si no, no. Si tú fallaste, si no fuiste el domingo porque llevaste a tu familia a la playa o porque un familiar tenía una grabación y fuiste a asistir o porque estás de vacaciones y estás en otro lado. Porque realmente la devoción hacia Cristo, la devoción debería ser algo diario. El leer Biblia debería ser algo común en tu vida. El alabar, el vivir para Cristo es algo diario, no es algo de domingo. Pero hay una importancia que la Biblia deja de que necesitamos comunidad. Dios creó la mujer para el hombre porque el hombre no debería de ser solo, de estar solo según la palabra. Nosotros no somos creados para ser solos. Y muchos de nosotros queremos ser cristianos Lone Rangers. Cristianos que estamos solitos por ahí. Soy yo y Dios solo. No, mi relación con Cristo es individual. La salvación es individual y mi relación con Él es individual. Esto es entre yo y Él. Yo no tengo que ir ni para la iglesia. Yo no tengo ni que hacer esto ni que hacer lo otro. Ok, pero tú estás leyendo palabras porque la Biblia misma me está diciendo aquí, como le acabo de demostrar, que no nos dejemos de congregar. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay un propósito del por qué Dios hizo una iglesia, del por qué Dios comenzó una iglesia con sus 12 discípulos y entre los 12 discípulos se mantenían juntos. Se mantenían juntos mientras Cristo predicaba su mensaje, su evangelio, hasta que cuando Cristo muere y a los 3 días resucita, los mismos discípulos siguen predicando ese mensaje del cual Cristo los dejó. Ellos siguen y hacen hacen más discípulos. Discípulos aquí, discípulos por acá, y sufren por el evangelio. Y a través del tiempo se crea lo que es ahora la iglesia, en el sentido de todo lo que es ahora en el mundo. Hay iglesias por todos lados, en Puerto Rico, en China, en Roma, en Italia, en Australia, en África, iglesias en todos lados. Gracias a Dios. Y claro, sí, van a haber, la misma palabra lo dice, van a haber falsos profetas. Van a haber discípulos malos. Mira Judas. Judas fue el que traicionó a Jesús con un beso en el cachete. Un beso en el cachete mientras lo está traicionando. Y Cristo lo siguió viendo con amor. Uno de los mismos discípulos que andaba con Cristo. O sea, si estamos hablando de los mismos que andaban personalmente con Cristo todos los días, y hubo traición a través de Judas y a través de Pedro, que rechazó a Cristo 3 veces, como mismo Cristo lo profetizó. Entonces, ¿qué te hace pensar que en tu iglesia de la esquina de tu casa
no va a haber dos o tres virados. No va a haber dos o tres hipócritas, traicioneros. ¿Qué te hace pensar? Si los mismos que estaban con Cristo eran imperfectos. Vamos a quitarnos la venda de nuestro ojo y buscar de Cristo y buscar de la iglesia por Cristo. ¿Cuál es el propósito tuyo de ir para la iglesia? Tú vas a alabar al Señor, a escuchar la palabra y a tratar de ser el cambio que tú quieres ver en la iglesia. Si ves a muchos hermanos que se están portando mal, trata de tú ser esa persona ejemplar de que quizás Dios te pueda usar a ti para llegarle a ellos y para orar por ellos. No criticar y mandarlos para el infierno con tu boca. Yo espero que este video ha sido educativo para ustedes. Ha sido con mucha gracia. Ha sido bueno y que yo haya podido proveer una buena explicación del por qué yo daría el consejo sabiamente de que sí deberíamos de congregarnos. No solamente sabiamente, pero bíblicamente. Ahora quizás tu pregunta es ¿qué tipo de iglesia tú deberías de ir? Porque hay iglesias pentecostales, católicas, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, mormones, diferentes tipos de iglesias. Quizás tú no sabes a cuál ir. No, Alessi, es que este dice aquel dice lo otro y whatever. Es bien importante de que tú no solamente tengas una relación con Cristo y el Espíritu Santo, sino que también conozcan la palabra, como dice en el libro de Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Muchos de nosotros simplemente no tenemos el conocimiento y nos dejamos llevar por el que predica, cualquier pastor que escucha. Tenemos que tener conocimiento y un conocimiento humilde de que no lo sabemos todo. Yo en este podcast siempre dejo bien claro, yo no soy aquí experto. Yo estudio, aprendo y quiero aprender con ustedes. Y quiero aprender de otras personas, por eso quiero comprarme otro micrófono para tener más invitados y poder aprender de personas que saben 1000 veces más que yo. Y en cuestión de buscar qué iglesia tú quieres ir, bautista, pentecostal, lo que sea, primero, claro, ponlo en oración, que Dios te guíe a la iglesia correcta para ti, para la que te tiene el Espíritu Santo. Hay iglesias para todo tipo de personas. Yo no lo veo como algo absolutamente malo de que haya tantas denominaciones. Yo lo veo como que, oye, hay una iglesia para cada persona. Claro, hay iglesias que predican cosas erróneas y por eso es que hay que tener un conocimiento humilde. Un conocimiento humilde. Y abrir nuestro corazón y nuestra mente. Las únicas dos iglesias, no únicas dos, pero una de las dos más famosas iglesias que yo no recomiendo para nada de que asistan es la iglesia de los mormones y la iglesia de los testigos de Jehová. Y eso puede sonar fuerte, pero quizás en otro video yo puedo entrar en detalle en el por qué esas son dos iglesias que no deberías de asistir para nada. Muchas enseñanzas falsas y Biblias falsas, palabras en la Biblia que fueron añadidas y fueron quitadas. Muchas cosas ahí bien peligrosas. Pero aparte de eso, mano, simplemente estudia, busca de Dios y empieza por una. Empieza por una. Si hay una pentecostal al lado de tu casa, empieza con esa. Empieza con esa, trata de aprender, trata de orar. Y si hay algo que tú ves que está raro, está malo, oye, pues maybe chequea otra. O una que no tenga denominación. La iglesia que yo asisto personalmente no tiene denominación. Y lo que me encanta de eso es que en mi iglesia tengo miembros, tengo hermanos en Cristo que son pentecostales, otros son bautistas. O sea, en cuestión de doctrinalmente son de ese tipo de denominación. Y tenemos nuestras diferencias, pero nos amamos porque lo importante es que creemos en Cristo. Creemos de que Cristo es el Salvador de nuestros pecados, que murió y a los 3 días resucitó. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que hay un Dios solamente en todo el mundo. Nosotros no somos dioses, somos creación de Dios. Ser hijos de Dios es un derecho. Nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo, cuando estamos en Cristo. Y esos son algunas de las cosas esenciales de que tienes que ver de que tu iglesia tenga. Repito, de que solamente hay un Dios, y ese Dios es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
de que Cristo es Dios y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y que Cristo viene. Son tres cosas bien esenciales. Así que espero que hayan podido recibir algo de este podcast. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo. Y gracias por siempre apoyar a mi Bushido. Hasta la próxima.